Muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por la paciencia a nuestras invitadas. Vamos a recomenzar, como que aquí no ha pasado nada, como que son las 6:05. Bienvenida primero que todo a Javiera Sangüesa, socióloga, además de fundadora y directora de la revista digital Pensar sin Edad, desde Valparaíso para Santiago. Muchas gracias, Javiera, por estar con nosotros nuevamente. Desde Valparaíso para el mundo. Sí, muchas ¿Cierto? gracias a todos por la paciencia. Les juro que esta conversación va a ser entretenida. Sí, de todas maneras. Bueno, María Paz Carvajal, nuevamente la presentamos, periodista, gerontóloga y además socio fundadora de 60 y más consultores. Muchas gracias, María Paz Carvajal, por estar nuevamente acá conectados a través de conversaciones. Gracias, Marco, por la invitación. Aprovecho de saludar a Javiera también, al Paraíso, colega, amiga. Y gracias a todos los que nos han estado esperando y que se han podido conectar esta tarde con nosotros. Sí, y me gusta eso de Valparaíso porque Santiago no es Chile, es importante tener una mirada también regionalista y bueno, porque el tema del envejecimiento nos convoca a todos, a todas las edades, a todas las regiones, a todo el país, y la invitación para hoy día era conversar de la discriminación por edad, con esa perspectiva, considerando el antes y el después del COVID-19. Primero, Javiera, cómo si te- bueno, un poco hacer memoria, ¿cuál era tu percepción acerca del quejismo en Chile antes del COVID-19? En general. Ya, bueno, me avisan si se llega a cortar la comunicación o hay problemas con la comunicación mientras hablo, ¿ya? Yo pienso que estaba súper presente el viejismo en nuestro país antes de que se desatara todo este problema del COVID-19. Seguimos bien, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, bien. Estaba súper presente en los medios de comunicación, estaba bien presente también entre la sociedad civil, es decir, la gente de a pie, entre comillas, en la vida cotidiana, incluso entre los propios contactos de uno presente ese lenguaje inadecuado, centrado en una serie de términos que no hacían más que bajar la valoración de la persona en tanto mayor, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que si vemos el antes y el después, la única conclusión de reflexión, y me duele mucho decirlo, que saco es que no, las personas que trabajamos en el ámbito de la gerontología fallamos en lograr acabar con ese viejismo o superarlo. No fuimos lo suficientemente rápidos o efectivos en transformar las conciencias hacia una sociedad mucho más inclusiva, que había tomado una decisión por quitarse de encima todo este discurso tan añejo. Entonces lo que nos pasó es que ahora que estamos con esta pandemia, el asunto nos ha explotado en la cara y nos hemos dado cuenta que eh, construimos una visión social del envejecimiento que estaba hecha para que se tomaran una serie de decisiones que no iban a priorizar en la persona mayor, o que si priorizan en la persona mayor lo van a hacer desde un enfoque asistencial, o que se va a generar un caldo de cultivo para fácilmente quitar la autonomía a la persona mayor, hablar de este enclaustramiento o distanciamiento social sin realmente pensar en los efectos que iba a tener o que tiene esa persona mayor. eh, Intentar controlar su vida, despojarlo de su capacidad de decisión. Por lo menos en otros países, pensando en Argentina específicamente, y en Francia también, ya han habido ciertos movimientos dirigidos por personas mayores en pos de reclamar acerca de este despojo de la autonomía que se está produciendo también producto del COVID-19. Entonces hay una serie de fenómenos también que se están manifestando a nivel social y producto de esta misma discriminación por edad, que son bien interesantes de analizar
en torno a lo que está sucediendo ahora con el COVID-19. Pero en conclusión, creo que efectivamente el tema de la discriminación por edad estaba en construcción de ser superada, por decirlo así, está en camino de ser superada antes de que se produjera esto, pero lo que sucedió finalmente es que este fenómeno nos ha servido para darnos cuenta que no hemos sido capaces de hacer las transformaciones que teníamos que hacer para que las personas mayores, en conjunto con todos los otros grupos etarios, pudiésemos afrontar de mejor forma esta pandemia desde la perspectiva del riesgo de marginación, riesgo de discriminación, etc. ¿Y en el caso tuyo, María Paz? Comparto mucho de lo que dice la Javiera, perdón, pero también quiero compartir una mirada un poquito también esperanzadora, porque si bien es cierto, se había trabajado fuertemente desde hace años, que la gerontología en Chile iba adquiriendo harto empuje, cada vez más generaciones jóvenes se estaban incorporando en estos temas. Es un trabajo lento, cambiar las formas culturales es un proceso súper lento. Y siento que lo hemos hecho súper bien en generación de conocimiento, investigaciones, definición de ciertos términos, ¿no es cierto? A nivel de políticas públicas también avanzando gradualmente. Pero era un trabajo que en una primera etapa siempre fue, yo al menos así lo vi, como un trabajo entre nosotros, entre el gremio, por así decirlo, ¿ya? Y nos había faltado el impulso, la coordinación, llamémoslo como queramos, de ir a trabajar, a sensibilizar al resto de la ciudadanía, trabajando mucho también con las personas mayores activas a través de organizaciones sociales. Ahí se ha hecho un bonito trabajo, pero faltaba esta otra pata, que es salir con estos temas a la ciudadanía, a generar conciencia. Entonces yo siento que este COVID, más allá de los ejemplos lamentables que podamos estar observando en medios de comunicación o incluso con expresiones desde las propias autoridades, lo veo como una oportunidad para poner temas que de otra manera no estarían nunca en las conversaciones de las familias. Esta misma oportunidad de estar conversando este tema, Marco, ya me parece que es una linda posibilidad que en otro contexto no se habría dado jamás. Entonces, yo siento que aquí hay un llamado a ir a ponerse los pantalones largos, por así decirlo, y subir un escalón más, un peldaño más en términos de socializar los temas de envejecimiento y comprensión de la vejez, pero ahora ya a escala mayor, una cosa más masiva. Estamos conversando de discriminación por edad en el contexto COVID-19 con Javiera Sangüesa y María Paz Carvajal. Ambas profesionales que trabajan con las personas mayores y que también han sido emprendedoras en este ámbito. Y bueno, conversábamos justamente cuál era la percepción antes del COVID-19. Ahora estamos en este contexto, inmersos en este contexto del COVID-19, y han surgido incluso términos que, por ejemplo, desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, donde yo participo, también hemos revisado, hemos debatido, por ejemplo, esto del aislamiento social, ¿ya? Entonces, nosotros hemos tratado de promover el concepto de aislamiento físico, no social, porque en definitiva todos, bueno, y en este caso las personas mayores, están aisladas físicamente en su domicilio, en su casa, en un espacio físico, pero no tienen por qué estar aisladas social, ni cultural, ni patrimonialmente, ni nada que se parezca. Entonces, ¿qué les parece a ustedes este término y cómo podemos en ese sentido trabajarlo para darle nuevas interpretaciones, nuevas lecturas también? Javiera. Claro, ciertamente el concepto de distanciamiento social o aislamiento social es crítico para la población adulta mayor porque ya es un problema para ellos o ya era un problema para ellos antes de que se produjera esta crisis. O sea, ya era un tema que nosotros discutíamos y estábamos intentando abordar a través de distintas políticas públicas, como puede ser, por ejemplo, el programa Vínculo,
de cómo vamos recomponiendo esos lazos sociales que ya ponían en riesgo a la persona mayor de vulnerabilidad, por el solo hecho de no estar conectada con redes de pares, con redes familiares y con redes sociales, de cómo eso los deja desprovistos desde recursos materiales hasta recursos emocionales, espirituales y sociales. O sea, siempre fue un temazo de cómo este fenómeno, de cómo en la medida que la persona mayor va envejeciendo, muchas veces esa situación de desconexión se va agudizando y con todas las consecuencias que tiene para la vida de la persona mayor y su calidad de vida, e incluso poniéndole muchas veces en situaciones de riesgo de morir cuando sucede una situación de salud y la persona no tiene a nadie cerca. O sea, eso ya era un tema. Entonces, precisamente es importante que en el caso de esta crisis sanitaria se haga un mayor esfuerzo por quitar ese concepto de la mesa y reemplazarlo por ejemplo, el distanciamiento físico, para hacer hincapié en que ahora, mucho más que nunca, es necesario recomponer o establecer nuevas conexiones sociales entre las personas mayores y el resto del entramado social, ya sean, insisto, sus pares, sus familiares, su comunidad inmediata, su barrio, las redes gubernamentales, los municipios. Por ejemplo, aquí en Valparaíso se está haciendo un trabajo súper fuerte por intentar fortalecer las redes comunitarias que aquí existen para que entre los mismos vecinos intenten gestionar las necesidades que les van surgiendo a las personas mayores en el marco de esta crisis, que son necesidades que van desde lo material, es decir, cómo yo voy a buscar mi pensión, hasta espirituales, es decir, poder conversar y contar que tienen miedo o que sienten diversas cosas. Entonces, se han hecho también voluntariados de llamados, es decir, gente que tiene una cierta cantidad de adultos mayores a los cuales llama y les pregunta cómo están. Realmente es súper importante hacerse cargo del distanciamiento social en este contexto, porque claro, efectivamente se agudizan aquellas situaciones que ya estaban presentes mucho antes de esta crisis. Javier, tienes razón con eso que mencionaste en un comienzo cuando nos saludaste, cuando dijiste de Valparaíso al mundo, porque tenemos el saludo, de hecho, los comentarios de Alejandra Tabaj, desde Buenos Aires, Argentina, y ella dice también el poder incorporar el concepto de autocuidado y autoestima a la población de adultos mayores, dice. María Paz. Respecto a lo que comentaba esto, a mí me parece muy pertinente esta distinción que están haciendo y que han levantado desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología, aislamiento social versus distanciamiento físico. Una cosa es estar físicamente confinados, ¿no es cierto?, por un tema, por razones de seguridad, en este caso sanitaria, y otra cosa es la soledad, y es el aislamiento de todo contexto, no solamente familiar, sino que, como dice Javier, ha integrado también a las redes comunitarias. Y esto nos dejó de manifiesto que nos queda mucho camino por recorrer, pues hay un enorme desafío cuando hay gente que en el fondo te das cuenta, una vez que empieza esta crisis, que de cierta manera había muchas personas que ya estaban en cuarentena hace mucho tiempo. Sí. Donde finalmente estas medidas de seguridad, de resguardarse en casa, no las afectaron tanto porque hace mucho tiempo que no salen de sus casas. Porque hace mucho tiempo que el contacto que tienen con el mundo es a veces de programas sociales que los visitan y que lo triste que ha sido esto es que incluso esos proyectos han tenido que ser interrumpidos por esta situación. Entonces quedaron absolutamente en órbita. Yo he tenido mucho contacto por 60 y más y por otras iniciativas en las que participo, he tenido contacto con personas mayores que viven solas. Temas incluso como la alimentación que estaban recibiendo, las colaciones domiciliarias que recibían, porque tienen dificultades para ir a comprar sus alimentos. La gente que tiene sus familias fuera, que viven solos en una ciudad y sus familias están en otras ciudades. Ellos hace mucho rato que ya estaban viviendo como esta suerte de distanciamiento.
Y yo creo que aquí se nos abre nuevamente una tremenda posibilidad a través de iniciativas privadas también, no solamente públicas, de ir avanzando en digitalización, en atención domiciliaria con otros formatos también. Creo que muy lento en eso, y ahora nos pilló la máquina con este asunto, y no basta solamente con establecer nuevas plataformas, sino que también toma un tiempo digitalizar a las personas y habilitarlas para que estén conectadas. Así todo, veo que también me ha tocado conocer casos de personas que no se habían subido jamás a una plataforma digital, que con suerte manejaban un celular y que sí lograron meterse a un Zoom, a un Meet, con ayuda del hijo, por teléfono dando las instrucciones para celebrar un cumpleaños con el nieto o para verse los fines de semana. Y han sido tremendos logros. Entonces, ahí una vez más derribamos un juicio a priori que muchas veces establecemos cuando pensamos en proyectos sociales o comunitarios. No, ¿cómo vamos a hacer esto si las personas mayores no se van a enchufar nunca? No hagamos esta cuestión mejor digital, sigamos haciéndola presencial. Y yo creo que es el tiempo de decir si se puede. Aparte que las generaciones de mayores también se van renovando y cada vez vamos a tener más personas de 60 años y más digitalizadas. Entonces, yo no soltaría esto que se está dando ahora. Ojalá que muchas familias que hoy en día se conectan semanalmente por Zoom con sus seres queridos mayores, lo sigan haciendo, aun cuando dejemos de estar en esta contingencia. Les aseguro que vamos a estar aún más cerca de lo que hemos estado. Muchas familias, estoy segura que hoy en día están incluso hablando más seguido con sus personas mayores que lo estaban haciendo antes del coronavirus. Y ahí el llamado es también a sostenerse en esto. Porque si no volvemos rápidamente a bajar la guardia y la persona sigue estando en cuarentena. Nosotros vamos a volver a nuestra nueva normalidad y las personas mayores que siguen en sus casas van a volver a su antigua normalidad, que era de cuarentena en el fondo. No sé si me... Sí, gracias María Paz Carvajal. Estamos conversando sobre discriminación por edad en el contexto COVID también con Javiera Sangüesa, socióloga, fundadora y directora de la revista digital Pensar Sin Edad, y también con María Paz Carvajal, periodista y socio fundadora de 60 y más consultores. Hace pocas semanas, junto a la Fundación Ámanos, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile inició una campaña de buen trato hacia las personas mayores en los medios de comunicación y prensa. Y esto en relación al ageísmo y en relación al uso de imágenes y del lenguaje. Creo que esto no es solamente responsabilidad de los medios, también es la sociedad en su conjunto. Todos nosotros tenemos responsabilidad sobre el uso de conceptos, términos que pueden discriminar, obviamente, a las personas, incluso a nosotros también que somos más jóvenes. ¿Cómo transitar del maltrato al buen trato, Javiera, en este aspecto? Yo pienso que primero entendiendo que este lenguaje o estos conjuntos de términos que estigmatizan o ponen al sujeto adulto mayor en un escalafón más bajo que el sujeto joven, no es algo normal, no es algo que sea natural, quiero decir, no. En el fondo es una construcción cultural. Por lo tanto, como tal, es que somos capaces también de ponerla en cuestionamiento, criticarla, ponerlo bajo la lupa y ver si efectivamente estos conceptos que a veces se sienten muy inofensivas, ¿no es cierto? Cuando de repente cuando yo en Pensar Sin Edad o los blogueros suben algún contenido que critica esto, así como no me llames más abuela. Hace poco tiempo subimos algo de esta campaña que surgió en Argentina. Nos falta dentro de los mismos adultos mayores voces que dicen, bueno, pero yo lo digo con cariño, es algo positivo. Entonces, también sucede eso, pero si lo ponemos bajo la lupa, empezamos a criticarlo o a mirarlo con otros ojos y nos damos cuenta que en verdad muchas personas se ven perjudicadas por el uso de este término o que por debajo hay un trato asistencialista o infantilista o que categoriza a los sujetos sociales en categorías más altas y más bajas.
de que aquí hay un tema de poder también, porque estamos en una sociedad orientada hacia los jóvenes, entonces poder designar al otro con un término peyorativo, despectivo, también no es algo inofensivo, ¿no es cierto? Tampoco es natural. Seremos capaces bueno, construyamos otra cosa, construyamos otra forma de referirnos entre nosotros, que sea mucho más respetuosa respecto de las personas de distintas edades, incluyendo también a los niños, que también son, por lo general los adultos mayores y los niños son los que se llevan la peor parte y son el conjunto de adultos los que, entre comillas, dominan el mundo y terminan decidiendo, bueno, acerca de las vidas de estos sujetos menores o mayores y también respecto de cuál va a ser su imagen social, cuáles van a ser sus roles, cuáles van a ser los términos que se van a utilizar para referirse a ellos. Entonces, creo que es un proceso de entender de que como es algo que se construyó, es una construcción social, también podemos deconstruirlo y hacer una revolución como fue la que ha intentado derribar el machismo respecto de las mujeres, ¿no es cierto? De cómo ha sido el trato durante todos estos años hacia las personas que son mujeres. También por mucho tiempo se consideró que ahí no estaba sucediendo nada malo, pero después de cierto tiempo sí fuimos capaces de criticar, de mirarlo con una visión crítica y decir, no, esto realmente es lo que está de base a una serie de otras acciones y tratamientos negativos hacia un colectivo específico, que en este caso, por lo que estamos hablando, son los adultos mayores. Yo creo que, como dice la María Paz, es un proceso que estamos caminando hacia la construcción de un mundo no edadista, pero efectivamente estamos en un estadio bastante más atrasado en este proceso de construcción de un lenguaje, por ejemplo, que trate adecuadamente a los adultos mayores. Desde mi perspectiva, debiera tratarse, primero, priorizar el tratamiento por el nombre propio, que en el fondo es lo que nos identifica a cada uno de nosotros y algo atemporal. O sea, nosotros ya hemos llevado ese nombre desde el inicio de nuestra biografía, lo vamos a seguir llevando hacia el final de nuestra biografía y es lo que nos identifica y es lo que está más cercano a nuestro propio yo. Así que creo que debemos ir mutando hacia eso. Perfecto. María Paz, Carvajal, ¿cómo transitamos el maltrato al buen trato en este tema? Yo quiero pensar en que ojalá tengamos, vuelvo a lo mismo, a unir esfuerzos, a congregar, a aprovechar este momento para poder hacer trabajos conjuntos entre distintas instituciones. Estamos todos los gerontólogos, creo que aquí hay un denominador común, esto no resiste otro análisis para quienes trabajamos en el tema del envejecimiento. Entonces, es el momento también de generar iniciativas poderosas que puedan ayudar por distintos lados, pero en la misma sintonía, a construir esta nueva imagen de vejez, que para nosotros está clarísima, pero parece que para la gente todavía falta mucho. Entonces, hay que ponerle más impulso a esto. El lenguaje, como bien dice Javiera, no es inocente. A mí cuando hemos subido memes u otro tipo de posteos a estos temas del abuelismo excesivo que hay en estos días en los medios de comunicación, el abuelito del hogar y todo eso, también nos llegan comentarios de, ay, si es una forma de decir con cariño, así como es una manera nomás. Pero en el lenguaje las maneras tienen sus pesos específicos. El lenguaje no solamente describe, el lenguaje también crea realidades, construye identidades, establece nuevas relaciones. Y en este caso, cuando hablamos de estos viejismos en el lenguaje, reduce, aparte de estereotipa, reduce y homogeniza una realidad que es tan diversa como personas mayores hay. Cuando hablamos de abuelo, no solamente es incorrecto porque es una categoría familiar, ¿no es cierto?, donde sabemos que no todas las personas mayores, ¿no es cierto?, tienen nietos, y no todos los abuelos son personas mayores. Hoy en día tenemos abuelos de 40 y tantos años, ¿no es cierto? Fácil. Sí, y abuelas. Sino claro. Que además yo siento que no es un trato justo, porque hoy en día las personas mayores desarrollan, bueno, de toda la vida, pero hoy en día, sobre todo con una sociedad que es mucho más abierta, globalizada, tienen tantas tareas, están cumpliendo tantos roles.
que reducirlo a la abuelidad, incluso teniendo nietos, incluso siendo incorrecta esa categoría de nombrarlas, pero me parece que se queda corta. Las personas mayores hoy en día, sabemos, lo hemos conversado en otras ocasiones, están trabajando en Chile, muchas personas mayores siguen trabajando, por lo tanto aportando a la sociedad concretamente con su trabajo remunerado. Otro tanto tiene un apoyo a las familias enorme. De hecho, les aseguro que en estos tiempos de pandemia muchas familias están extrañando todo ese apoyo que reciben diariamente de sus parientes familiares mayores. Todo el voluntariado que se hace, todo el trabajo invisible que muchas veces es sostenido por las personas mayores. Entonces, la próxima vez que nos refiramos, incluso con cariño, yo sé que se hace muchas veces desde el cariño, a una persona mayor, por el hecho de tener un par de canas muchas veces, ni siquiera se preocupan de saber la edad, como abuelito, por favor tengamos presente todos los otros roles y papeles que con mucha fuerza están teniendo las personas mayores alrededor de nosotros. Me parece que además de hacer una campaña para poder llegar, obviamente, a los medios de comunicación para que cambien su forma, o a las autoridades incluso, yo creo que también es el momento que nos preguntemos nosotros, cada uno de nosotros, cuáles son los viejismos que seguimos sosteniendo en nuestro lenguaje cotidiano. No solamente por tratar de tatita abuelito, sino que también por quitar autonomía en la manera como hablamos. Yo me he encontrado en muchas cosas en estos días, muchas conversas, escuchar así a hijos, adultos, que dicen, ¡oh, mi papá se me puso tan porfiado con esto de la cuarentena y no hay caso que quiera quedarse en la casa, como si se tratara de un niñito de 3 años o un perrito porfiado. Entonces, yo creo que ahí también un llamado a mirarnos en esas solapadas formas de viejismo que mantenemos en nuestras relaciones cotidianas. Sí, tú tocabas también, María Paz, el tema del sujeto de derecho o enfoque de derecho. Recuerdo un comentario de Teresa Busleme, socióloga destacada también en este tema del envejecimiento, que a raíz de un artículo publicado en una revista que hablaba en su título de cómo convencer a las personas mayores de que no salgan de la casa. Entonces, eso de cómo convencerlas, si las personas mayores tienen la autonomía, tienen el derecho, tienen la posibilidad de decidir por sí solas también, ¿ya? Y eso hay que respetarlo. Entonces, desde ese tema del enfoque de derecho, considerando además que somos un país que cuenta con una convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos, que Chile adhirió el 2015, ratificó el 2017, considerando los desafíos también que se plantean a partir del post-COVID-19. Algo han tocado ustedes también, esto de la alfabetización digital, la integración intergeneracional, las políticas públicas. ¿Cuáles serían los retos que hemos avisorado a lo mejor en esta etapa, pero que se vienen también? ¿Son oportunidades? ¿Ah? ¿Hay esperanza de cambios más profundos justamente en lo que hemos conversado? Javier. Es una difícil pregunta, yo creo, porque, claro, habría que hacer ciertas proyecciones que quizás son difíciles de hacer tan temprano en esta crisis. Yo espero, em, no sé, por ejemplo, me interesaría mucho, o a mí me pondría muy contenta que producto de estas mismas discusiones, reflexiones y críticas, eh, el colectivo de adultos mayores o aquellas personas que se sienten formando parte de un grupo de personas con características más o menos comunes dentro de la heterogeneidad de vejeces que hay, se levantaran frente a todas aquellas acciones o tratos inadecuados que se están produciendo en torno a esta pandemia, ya sea desde, por ejemplo, hemos visto mucho, probablemente ustedes también,
cartas al director donde las personas mayores están expresando cuál es su postura respecto a las decisiones biomédicas que se están tomando en torno al tratamiento de aquellas personas que caen enfermas y se complican dentro de su enfermedad. Eso me parece muy interesante, de que ellos den cuenta de que tienen una voz, y que hagan escuchar esa voz, que proyecten esa voz a través de distintos medios, como puede ser unas cartas al director. Pero también me interesaría mucho que utilizaran las redes sociales para hacer llegar esas posturas. Y veo con felicidad que en otros países, como insisto, en Argentina y en Francia, producto de las medidas restrictivas de diversos tipos que se han dado en torno a esta pandemia, con mayor razón o con menor razón, yo creo que a mí no me corresponde juzgar eso, han dado cuenta de su opinión respecto de esas restricciones. Y eso lo que pone sobre la mesa es el problema de la autonomía en la adultez mayor, de que como en nuestra sociedad actual, es cierto que en la medida que la persona envejece va perdiendo esa autonomía, y esa autonomía no es que la pierda de por sí, no es algo que les suceda porque es una ley universal para todas las personas que cumplen 60 años, sino que es el entorno, ya sea la estructura o las personas del entorno, las que ponen en riesgo esa autonomía. Y me agarro del ejemplo de la María Paz, cuando acaba de decir que estos dichos como, bueno, es que mi papá se está poniendo porfiado. Ahí lo que está detrás es una persona adulta o en la flor de la edad, entre comillas, que está intentando restringir la capacidad de toma de decisión de una persona que tiene capacidad jurídica de tomar decisiones. Entonces, ahí hay un tema complicado. O sea, si es que, por ejemplo, todos nos pusiéramos de acuerdo de restringir las decisiones de todos los mayores de 60, o sea, sería no sé, atentado a los derechos humanos fuertísimo. Entonces, creo que existe la oportunidad, por ejemplo, para que sean las mismas personas mayores las que se defiendan ante ese tipo de riesgos, que no sean necesariamente los profesionales de la gerontología los que como joven vengan y tomen esa voz y hablen por ellos. Yo lo que desearía es que sean ellos mismos los que tomen, por ejemplo, esa bandera de lucha en caso de que tuviese que darse esa lucha. Eso. Marco. Sí, volvimos. La última parte, Javiera, que estabas diciendo. ¿En qué punto se cortó? Ahí no tengo, no tengo el registro, pero pudiera a partir del ejemplo comentaba el ejemplo de María Paz. Ya. No, que decía que en el fondo eso muestra de cómo puede estar en riesgo la autonomía de la persona mayor por parte de una estructura o de un entorno que piensa que lo mejor que puede hacer es restringir esas autonomías y independencia y libertades, y cómo en torno a esos peligros yo desearía que sean las mismas personas mayores las que se levantaran como colectivo, no sé, y dieran cuenta de esas situaciones, y que no tengamos, por supuesto, con nosotros como aliados, pero me gustaría que no seamos nosotros las personas que trabajan en la gerontología, los que nuevamente les arrebaten esa voz y hablen por ellos en torno a estas situaciones. Me gustaría que de esta crisis las personas mayores salieran empoderadas. Eso es lo que, en el fondo, respondiendo a la pregunta, eso es lo que me gustaría que sucediera en el ámbito de la gerontología en Chile. María Paz. A mí, bueno, hay un abanico de posibilidades. Yo la verdad que creo que de las crisis siempre hay oportunidades. Así que esa es mi manera de enfrentar la vida en general. Entonces esta para mí no es una excepción, al contrario. Y la verdad que me gustaría, a ver cuál sería como mi sueño gerontológico, me gustaría que empezaran a cambiar la naturaleza de los proyectos en gerontología, y que el tema intergeneracional fuera transversal y estuviera en la base. Creo que se han hecho cosas muy importantes para mantener el envejecimiento activo de las personas mayores entre personas mayores.
pero falta esto de la persona mayor integrada a todos los contextos, de manera que cuando los vínculos, cuando por distintas razones los canales tradicionales se cortan, la persona no pierde la conexión con nadie y está ahí, incluida permanentemente, considerada permanentemente. Desde ese punto de vista, que la intergeneracionalidad no sea tan vertical, no sea de programas asistenciales donde los jóvenes van hacia los mayores a cuidarlos, sino que sea una interacción, un win-win, una cosa recíproca. Y por un lado, manteniendo, sin duda lo dije al comienzo, manteniendo el trabajo digital, hay que seguir reforzando ese tema. Porque ahora es esto, pero en otro momento puede ser otra cosa. Nuestro país está lleno de contingencias, de situaciones que nos pueden sobrepasar en cualquier momento, desde los terremotos para arriba. Entonces, creo que hay que seguir avanzando mucho por la vía digital, alfabetizando, pero de manera práctica y concreta, con trabajo en plataforma, estas cosas nuevas que son las que digitalizando, por ejemplo, los trámites, esas cosas que finalmente a las personas las hacen perder habilitación social una vez que no se puede salir a la calle, por ejemplo. Y que también te podría servir a medida que la persona está súper envejecida y que puede efectivamente, a medida con el paso del tiempo, ir teniendo deterioros físicos, no te va sirviendo, cuando van entrando en esas propias cuarentenas a lo largo de la vida. Eso por un lado. Y siento que también es la oportunidad de trabajar con las familias con más fuerza. Se trabaja con el adulto mayor, pero creo que las familias necesitan mucho apoyo. Ha quedado de manifiesto que quedan sin recursos, sin saber cómo hacerlo, cómo es esta nueva relación con este papá mayor que ahora lo tengo, por ejemplo, viviendo en mi casa, o yo me he tenido que trasladar para allá. Hay poco conocimiento, hay poca comprensión del proceso de envejecimiento de las personas. Entonces creo que también una oportunidad para hacer programas sociales un poquito más naturales, donde también se tome con mucha seriedad no solamente la parte física, la salud física, que es súper importante, sino que se le dé el espacio que merece el bienestar emocional de las personas mayores, que también es un tema que ha quedado bien en entredicho. A lo mejor en otro momento tenemos la posibilidad de andar ahí, pero que esta cuarentena nos ha manifestado que hay que estar fortalecido desde lo emocional también, desde lo socioemocional. Este espacio es conversación y es una invitación no solamente a conversar, sino que también a tomar acción. Y en el caso de Javiera Sangüesa, la envejeciente, Javiera, tú llevas adelante ya hace varios años una iniciativa que se llama Pensar sin Edad. Cuéntanos de qué se trata y cómo la gente que está hoy día conectada podría participar también, no solamente de Valparaíso, o solamente de Valparaíso. Bueno, ahí lo contaré. Bueno, Pensar sin Edad es una revista digital que nace en 2017 con la intención, primero en verdad, de generar canales para que las personas mayores puedan expresarse o comunicar a través de medios digitales. Principalmente haciendo una crítica, y ahí volvemos al inicio de esta conversación, al tratamiento inadecuado que hacen los medios de comunicación tradicionales acerca de los temas de las personas mayores. Desde ahí esa fue la génesis de Pensar sin Edad, o sea, como una contrapropuesta o una propuesta contrahegemónica respecto de cómo se puede expresar las vejeces y con la voz de las personas mayores, o sea, que sean ellos y no los profesionales jóvenes de la gerontología hablando por ellos, que en eso, claro, soy crítica de que solamente sea esa la voz que se escucha. Posteriormente también adquirió un segundo objetivo que era poder contribuir a la superación de la brecha digital en los grupos de personas mayores, o sea, de entender que la inclusión digital es un tema importante para la sociedad del conocimiento, de que existen brechas digitales que afectan principalmente a las personas que generacionalmente no tuvieron acceso a las tecnologías o que socialmente
y económicamente no tienen acceso a los equipos o a las conexiones, y las personas que geográficamente tampoco pueden acceder. Entonces, la idea era también contribuir a ese proceso de acortamiento de la brecha y generar empoderamiento digital, considerar que también el ciberespacio es también un espacio a conquistar por las personas mayores, así como las comunidades son espacios a conquistar por las personas mayores, también es ciberespacio, hay relaciones, hay comunicación, interrelación, creación, etcétera, ¿cierto? Y de eso se trata Pensar Sin Edad. Actualmente es principalmente una página web y redes sociales. Durante 2017, 18 y 19 teníamos un grupo estable de blogueros mayores con los que yo me reunía frecuentemente para desarrollar distintos tipos de proyectos y de acciones comunicativas a través de esa página. Ahora, en 2020 y también producto de esta crisis sanitaria, no hemos tenido la posibilidad de juntarnos, por lo tanto, ha ido variando la participación se nos fue Marco. Bueno, seguiré hablando. Yo te escucho bien. Hacia una contribución más bien remota a través del envío de artículos y contenidos originales propios de ellos y también informaciones que ellos consideren importantes de ser difundidas en estas redes porque son temas que a ellos les importa como personas mayores. Ahí justo llegó Marto. Sí, sí. Justo había terminado la respuesta. Hubo una interrupción cuando estabas hablando de la brecha digital, Javier. Sí, yo creo que puede ser que igual lo haya captado la transmisión de Facebook. Sí. Me imagino, sí. Pero eso, en el fondo, Pensar Sin Edad es un espacio pensado principalmente para la contribución de las personas mayores a través de la comunicación social en medios digitales y cómo las personas pueden colaborar hoy por hoy es acercándose a los correos electrónicos de Pensar Sin Edad, de escribir a contacto@pensarsinedad.com y hacer llegar cualquier contribución, ya sea propia, original, un artículo escrito, un video, etcétera, o una información que como persona mayor crean que amerita ser compartida a la comunidad de Pensar Sin Edad, que ya son más de casi 9.000 personas que constantemente están conversando y aportando, comunicándose en torno a temas que a ellos les importan. Muy bien, Javiera. Sangüesa, la envejeciente. ¿Qué significa la envejeciente? Bueno, que como todos nosotros, la verdad todos ustedes son envejecientes, solamente que yo lo digo, que tenemos esta condición, ¿no es cierto?, de ser personas que estamos transitando en un proceso de envejecimiento y al verbalizarlo, en el fondo, es como una declaración de que para mí no es algo negativo, sino que reconozco esta condición y a partir de ella pretendo visibilizar a un colectivo y a un proceso y a un tema que a mí me preocupa y me ocupa. Muy bien. María Paz Carvajal, 60 y más. 60 y más, te cuento cómo nace un poquito brevemente. Nacimos a fines del 2016, junto con mi socia Camila Quinteros, quienes nos conocimos en distintos momentos del periodo, trabajando para Senama, para la Universidad Católica, en otros espacios gerontológicos. Y nace 60 y más de haber observado de que había muchas claridades gerontológicas en el ámbito de quienes trabajábamos en el tema, pero donde observamos precisamente lo que hemos conversado acá, que afuera de los congresos de gerontología, afuera de las investigaciones o de los equipos de trabajo, el tema todavía es muy desconocido. Y la gente sentíamos que estaba envejeciendo, los que no tienen oportunidades, por ejemplo, de participar en las municipalidades o en otras organizaciones, la mayoría de los chilenos estaba envejeciendo en sus lugares de trabajo sin ningún conocimiento. Y después llegaba el momento del retiro laboral y les cortaban el hilo y se quedaban sin hacer nada.
sin sentir que la vida tuviera muchas veces un sentido después del trabajo. Y así como en el fondo levantamos esta consultora cuya idea era desarrollar programas, primeramente, en primera instancia, vinculados a empresas u organizaciones, para llevar la gerontología al trabajador. Y que en el fondo la gestión de personas o la gestión de recursos humanos en las empresas tuvieran ese enfoque de curso de vida, que fueran mirando a su trabajador a medida que éste iba envejeciendo de acuerdo con sus características y nuevos desafíos y nuevas necesidades. Entonces, en la práctica, esto se ha ido traduciendo en que desarrollamos programas, por ejemplo, de preparación para el retiro laboral en empresas, pero donde el énfasis no está puesto en la parte económica, que sabemos que es importante y también la abordamos. El mayor énfasis está puesto en esta adaptación psicosocial a mi vejez, y a las vejeces de cada uno de esos trabajadores. Entonces, los invitamos mucho a avanzar en su nuevo proyecto de vida o a continuar ese proyecto de vida que han ido manteniendo y decirles que después de los 60, y por ahí viene el nombre, 60 y más, viene mucho más aún, viene mucho por hacer. Hay todavía sueños por cumplir, proyectos por realizar, eso. Y el otro foco importante que trabajamos es precisamente la convivencia intergeneracional. También esto a partir de observar de que dado el fenómeno demográfico que vivimos de envejecimiento, hoy en día las familias tenemos muchas generaciones. Hoy en día la mayoría de los niños tienen abuelos y tienen bisabuelos, o incluso hay familias con tatarabuelos. Eso mismo está pasando también en las organizaciones. También hay empresas donde tienes el boomer y super boomer, ya casi de la generación tradicional de 70 y más años, y lo tienes compartiendo lugares de trabajo con jóvenes de 19, 20 años, y no es solamente la brecha digital, ahí hay un mundo de diferencia. Entonces trabajamos mucho también programas que puedan integrarlos colaborativamente en torno al trabajo. Ha sido un trabajo muy bonito además, porque eso no solamente impacta el desempeño de ambos en sus labores, sino que además los aprendizajes se los llevan para la propia vida y vamos como sembrando semillitas de embajadores de buen envejecimiento, de distintas generaciones. No ha sido un trabajo. ¿Y cómo participar? Bueno, nosotros ambas tenemos este mundo de las comunicaciones, además, en nuestra formación de base. Entonces, para nosotros las redes sociales son importantes porque transversalmente nuestro tema pasa por esto, por derribar prejuicios, por invitar a una nueva mirada de la vejez. Entonces, seguirnos en redes sociales, en Instagram es @60 y más, 60 con número y más, y compartir y replicar, hacer likes y compartir los mensajes, ya es un tremendo apoyo para esto que estamos diciendo, ¿no? Para esta campaña que es de todos finalmente. Eso, y a través de la página web para organizaciones que les interese desarrollar proyectos ya más formales, www.60ymas.cl. Muy bien, igual puedes colocarlo ahí en los comentarios. Y bueno, yo de verdad muy agradecido por esta conversación con ustedes, con Javiera Sangüesa, desde Valparaíso al mundo, y efectivamente ha sido así. Uh-huh. Es una ciudad que yo quiero mucho, que amo Valparaíso. Y bueno, felicito también tu proyecto, tu iniciativa, Javiera, tu trabajo, tu compromiso, tu perseverancia. Y bueno, espero que junto a María Paz Carvajal, a quien, bueno, colegas somos, nos conocemos ya hace varios años, podamos también seguir en esta campaña permanente, por así decirlo. Sí. No solamente por el COVID, sino que este es una tarea que nosotros como envejecientes, como decía Javiera, hemos tomado como un compromiso, y bueno, y qué lindo poderlo compartir a través de esta conversación. Así que nuevamente reiterarles mi agradecimiento por su tiempo, su disposición, y espero que podamos seguir compartiendo en otros espacios y en otros momentos y en otros lugares. Sin duda.
Sí, también muy agradecida de esta invitación. La verdad que fue muy, muy interesante, muy entretenido compartir estos puntos de vista, hacer nuestras preguntas, profundizar en temas que de repente, por la condición propia de esta crisis que es tan rápida, que pasan tantas cosas, como que no nos permite detenernos un poco y reflexionar respecto de las oportunidades que se nos están abriendo, los focos conflictivos que se están también apareciendo. Creo que agradezco mucho este ejercicio reflexivo que acabamos de tener. Muchas gracias, Marco, por la invitación, Javiera, por la conversación, a quienes todavía siguen ahí sosteniéndonos desde el otro lado de la pantalla de este diálogo. Sí, me voy súper contenta de saber de que seguimos estando con la misma energía para seguir dando este camino juntos. Creo que hay que tomarlo como el puntapié, un empujón que nos tiraron a la piscina. Para poder seguir en esto que para nosotros venía de antes, pero que ahora en el fondo tomar más energía para ponerle más fuerza todavía, más énfasis, pero sin olvidar de que esto también es súper novedoso para todos, estamos todos aprendiendo. Entonces también yo hago el llamado desde el respeto también, así como uno le pide respeto a las personas mayores, yo también desde el respeto a las familias, sin imponerle a las familias criterios, ni determinismo, ni determinada terminología, sino que abrirlas a que miren a sus personas mayores, a sus familiares mayores, desde quizás cómo lo están viviendo ellos, abrir esos diálogos, de manera de que ahí nazcan nuevas formas de relacionamiento. No quiero ser impositiva, tampoco la idea es generar nuevos conflictos. La verdad que yo entiendo que todos estamos en proceso, pero es una tremenda oportunidad de salir de esto más integrados e inclusivos que antes. Muchas gracias nuevamente María Paz Carvajal y Javiera Sangüesa por esta conversación. Las invitamos a ustedes y bueno, a todas las personas que se han conectado durante esta transmisión para una nueva conversación la próxima semana. Están los comentarios que ustedes también pueden revisar posteriormente. Y bueno, nuevamente muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. ¿Se corta esto?